los gases venenosos que son como especies de diablo rojo interior, que usted los ve con las máscaras, porque si no se las ponían se les desbarataba el pulmón. Entonces, a usted le van echando gas en la trinchera, y bueno, y la nieve, ¿no? Porque son países de invierno. Entonces, la trinchera se vuelve un infierno. La cosa más terrible es, si usted sale de la trinchera, lo matan las ametralladoras. Eso le va quitando a la guerra el glamour y la chéveridad, y va enseñándole a una generación el espectro del horror, el espanto. Y eso que ahí la población civil no estaba directamente involucrada, es decir, si usted estaba en la mitad de la batalla, llevaba el bulto, pero no lo iban a buscar para matarlo. Lo de buscar a la población civil para matarla es una innovación de la segunda, que dicen, no, pero podemos multiplicar el número de muertos mucho más si matamos también a los civiles. Entonces, resulta que empieza esta guerra y va a tener dos batallas pavorosas, que son las de Somme y Verdun, en Francia. En la batalla de Verdun murieron 750.000 pelados, entre alemanes y franceses, y en la batalla de Somme, 1.200.000, con este esquema. De la gente que más murió del bando inglés eran los australianos, porque los ingleses cuando dicen hasta el último hombre mandan a los australianos a que los maten. Entonces, hasta ahora nos están contando los chismes, pero los australianos son los que más cuero han puesto ahí. O sea, hay una película terrible que se llama Gallipoli, que narra la historia de una batalla en Turquía, donde los turcos habían puesto las ametralladoras desde temprano en una colina y los otros salían por la parte de abajo. Así que eso no tenía ningún chance. Cuando les dieron la orden de no atacar, ya se habían ido y mueren todos. Esto es como si todos los primos, los compañeros de colegio, los compañeros de universidad, los compañeros de oficina, el marido, todos los hombres que ustedes hayan conocido desaparecieran del planeta, todos, y quedara un espectro de mutilados, una sombra de gente con muñones y ciega, completamente traumatizada por el horror de la guerra. Ellos conocieron el horror. Entonces, no hay una sola familia en Europa que no tenga una tumba en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y que no tenga varias. Todos. Tanto que hubo una baja en la población, y hubo mujeres muy jóvenes que tenían que casarse con hombres muy mayores, porque esa es otra de las particularidades de la guerra. La guerra coge a los más fértiles, a los más productivos, a los más saludables, a lo más óptimo, y los mata, para que no quede ni siquiera la carga genética para reproducirlos, ¿sí? Coge lo más eximio de la generación y la mata. El capital humano que se pierde en la Primera Guerra Mundial es inimaginable. ¿Cuántos de las curas de las enfermedades que hoy nos asolan mueren en los campos de Europa? ¿Cuántos de los creadores de lo que nunca vimos están enterrados en los campos de Europa? El capital humano no se puede reponer. Eso sencillamente fue una tragedia. Entonces, eso dura en empate porque ni uno ni otro gana. Y a todas estas, los rusos, que habían pasado por una rebelión en 1905, que les habían echado encima los caballos y los cosacos para que los mataran, que les habían echado 14.000 muertos para tratar de sofocar la rebelión, que estaban condenados al hambre, que por un lado los grandes impuestos en las ciudades hacían que la gente no comiera en las ciudades para llevar el impuesto al frente. El mercado negro se comía los impuestos, entonces la gente no comía en las ciudades y en cambio tampoco comía en el frente. Entonces los soldados, después de todo este montón de horror, se van a morir de hambre en el frente, empiezan a desertar a miles. Y esa deserción es lo que obliga a pan y paz, que es la consigna de la Revolución de Octubre. Entonces es en la Primera Guerra Mundial donde triunfa la Revolución Rusa, por la desesperación de la guerra. Cuando Lenin coge el trenecito ese donde iba la historia del siglo XX, un trenecito que le dice a los alemanes, mire, hagamos una cosa, déjeme, Lenin estaba exilado en Suiza, para llegar a Alemania tiene que pasar, a Rusia tiene que pasar por Alemania, pero estaban en guerra con Alemania. Entonces va y le dice a los alemanes, ve, hagamos un trato, déjeme coger un trenecito con 40 personas adentro, no me pregunte, no me pare, no me diga nada, déjeme llegar a Rusia, yo saco a Rusia de la guerra, si usted me deja llegar allá. Entonces los alemanes dicen, por un lado, esto es chévere porque saca a Rusia de la guerra, cosa que es bien importante, Rusia era un frente entero, pero por el otro lado, ahí va una revolución obrera, en algún momento eso se nos va a devolver. No, pero qué carajo, que pase el tren y después veremos a ver qué hacemos, que pase. Ahora Lenin va a que lo ahorquen por traición a la patria, que es lo que llaman fraternizar con un enemigo, o a que le den el liderazgo de la revolución. Porque Lenin, cuando supo que había estallado la insurrección de febrero del 17,
El tipo dice, si yo no llego allá, van a destruirla como destruyeron la de 1905 porque ellos no saben qué hacer con eso, y yo sí, porque yo llevo 12 años aquí sentado craneándome qué voy a hacer cuando eso pase. Entonces yo necesito pasar para allá. Entonces por eso es que se va a hacer este trato con los alemanes, este hombre que definía Stefan Zweig como un hombre tranquilo, callado, que no hablaba con nadie y que se la pasaba todo el día en la biblioteca. Entonces este personaje que la casera describía así, un día coge un tren. En ese trenecito iba la historia del siglo XX. Llegan a la estación Finlandia y en la estación Finlandia lo reciben con las banderas rojas y le dan el liderazgo de la revolución. Entonces el hombre va, pero todavía no es octubre, es abril. Entonces dice las tesis. Entonces, ¿de qué se va a tratar la revolución? Paz y pan. Y como había un problema de dos poderes ahí, unos que eran los soviets y otros que eran la Duma, entonces el tipo dijo, pues todo el poder para el soviet, porque era el organismo a través del cual ellos organizaban las movilizaciones. Entonces el tipo se queda allá. Esto tiene muchísimas más patas, pero como nuestro relato es tan grande, pasamos por ello un poquito a la velocidad del tren. Entonces resulta que Rusia entra en la revolución, sale de la guerra, por un lado, y los otros siguen allá. Y a todas estas, a Estados Unidos, le hunden un barco. A Estados Unidos, cada vez que le hunden un barco, se mete en la guerra, ¿sí? En la primera le hundieron en Lusitania, en la segunda le hundieron la flota de Pearl Harbor, y en la de Vietnam, los destroyers del Golfo de Tonkin. Entonces, ellos se meten en la guerra, muy a regañadientes se meten en la guerra, pero eso sí hace la diferencia, porque ya los otros estaban pasando aceite, ya los otros no daban más, ni unos ni otros, y aquello era un empate macabro que se eternizaba y que no resolvía nada, ni llegaba a ninguna parte, pero que cada día metía en el combustible del horno de la muerte más y más millones de jóvenes. Entonces, los gringos definen en últimas el rumbo de la guerra y definen la victoria del bando de la Entente Cordiale, y los imperios se terminan de romper y se terminan de acabar. Entonces, como ahí desaparecen los Habsburgo, que durante 600 años gobernaron Europa, desaparecen los Hohenstaufen, que era la dinastía alemana, desaparecen los Romanov, la desaparición de todas esas dinastías, incluida la China también, por otro problema, pero también desaparece. A ese periodo histórico se le conoce en la historia como la caída de las águilas, porque es el mundo de las grandes dinastías terminó, y 600 años de historia se desploman con la Primera Guerra Mundial. O sea, a lo que más tiene uno que acostumbrarse en la historia es al desplome de los mundos que uno conoció, porque eso pasa con relativa frecuencia. Entonces, aquí ese mundo que parecía eterno, si a Victoria le cuentan el chisme, le da un soponcio. Le hubieran dicho, mira, a la vuelta de 30 años no va a quedar piedra sobre piedra del mundo que tú construiste. Ella no se la cree, no se la cree. Entonces, en ese momento, caen todas las dinastías y la paz se hace, la paz de Versalles. Los gringos, que no estaban bravos con nadie porque se metieron a última hora en la guerra, dijeron, hagamos una paz sin vencidos, ¿cierto? Firmemos la paz y ya, dejemos la vaina, ¿no? Pero los franceses, que tenían contra Alemania una furia terrible, querían venganza. Ellos querían cal sobre su descendencia, querían maldecirlos, y le firmaron un tratado que era completamente asqueroso. Le dijeron a los alemanes, les quitaron la parte norte, que es la parte donde se producen la zona del carbón, que era lo que ellos necesitaban para industrializarse. Le quitaron el corredor de Danzig, que es un pedazo con Polonia. Le quitaron Alsacia y Lorena, que es un ping-pong que tienen. Ellos se quitan Alsacia y Lorena en cada guerra. Entonces los alemanes les han quitado Alsacia y Lorena por allá en 1898. Esto se la quitan en esta guerra. Los alemanes se la toman en tiempo de los nazis y ellos se la quitan después cuando derrotan a los nazis. Entonces, pues los alsacios y los lorenos son franco-alemanes, porque a ver. Entonces, resulta que les quitan Alsacia y Lorena. Aquello queda como cuando uno va a pelar una papa así de grande y le queda una papita criolla. La escunchan, entonces la despedazan y le queda al recién fundadito Estado alemán, y le hacen una cosa que nunca antes se había hecho, la declaran culpable de la guerra. Las guerras se perdían o se ganaban, pero no se declaraban culpables. Eso, mejor dicho, si me va a pegar no me regañe. Sí, mejor dicho, ya estoy capitulando, no me ve aquí sentado, pero pues tampoco, ¿qué más le hago?
y la ponen a pagar toda la reconstrucción de Europa. Entonces, Alemania no va a poder recibir un centavo para la reconstrucción porque tiene que pagar la deuda de reconstrucción de toda Europa. Keynes decía que con una décima parte de esa deuda que pagara Alemania, su economía sería irrecuperable para siempre. Mejor dicho, Alemania la destruyen y Austria, que fue la que armó la pelotera, se queda así como en un ladito. Ellos siempre arman las guerras más feroces y se quedan así como en un ladito y ponen cara de que ellos casualmente estaban ahí. Entonces, los austríacos dejaron de ser imperio y se volvió un país que se llamaba Austria, otro país que se llamaba Hungría, y desaparecieron las dinastías de los Habsburgo, quedaron convertidos en un pequeño país en el centro de Europa, pero no pagaron como Alemania pagó la Primera Guerra Mundial. Entonces los Estados Unidos dijo, no, ¿qué es esto? Esto está muy horrible. Yo había venido a firmar un tratado de paz, no un descuartizamiento de un país. Entonces yo no ratifico ese tratado. Alrededor del Tratado de Versalles se hizo una cosa que se llamaba la Sociedad de las Naciones, que era el primer intento de crear una mediación internacional para que los conflictos no se generalizaran. Para poder pertenecer a la Sociedad de las Naciones usted tenía que ratificar el Tratado de Versalles. Como ellos no lo ratifican, Estados Unidos no formará parte de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones empieza coja porque esa participación era importante. Entonces, Alemania queda postrada. Y Alemania además tiene una guerra civil después, porque la revolución era un proyecto europeo. Eso iba a estallar en Rusia, iba a estallar en Inglaterra, iba a estallar en Alemania, iba a estallar en Italia, iba a estallar en España, y la Europa se iba a volver socialista. Entonces cada cual empezó a crear las revoluciones conforme a lo dicho, pero los alemanes, que ya sabían porque habían autorizado el trenecito de lo que se trataba, sí estaban preparados para combatirla, porque entre otras cosas, teniendo Rusia los gobernantes más impresionantes, con la dimensión histórica más gigantesca, tuvieron en tiempos de la revolución el único gobernante totalmente estúpido que han tenido, un tipo que daba pena, que era Nicolás II. Él andaba en una telenovela privada, él detrás de Alejandra y Alejandra detrás de Rasputín, porque Rasputín le quitaba los ataques de hemofilia al niño de Alejandra. Entonces ellos tranquilamente estaban sintonizados, ¿sí?, en los canales del mediodía, y Rusia se rompía a pedazos.